Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Presenta Comédica, al servicio de la salud argentina. Hoy, en Trabajo Argentino, hablaremos sobre la importancia de vincular la educación y el trabajo. Analizaremos cómo influye esto en el desarrollo productivo y la generación de empleo. Además, conoceremos la producción de cemento y, como siempre, debatiremos los temas que más les interesan a los trabajadores y a sus familias. Demos comienzo a nuestro Trabajo Argentino de hoy, viernes 20 de febrero. Pero ¿cómo les va? Muy buenas noches. Día frío que tuvimos hoy, raro para esta época del año, se nos anticipa el otoño. Pero bueno, lo encaramos igual, va a estar muy lindo el fin de semana, esto es el anticipo que tenemos de lo previsto, así que todavía algunos están de vacaciones, algunos cursos todavía van a subsistir en Buenos Aires, si bien el carnaval oficial ya se terminó. Pero bueno, estamos acá, a la puerta, en el umbral del fin de semana y vamos a hablar de trabajo. Y vamos a hablar de cemento, de la industria cementera. Y vamos a estar con Tomás del Duque y también con Alejandro Weisland, nuestro invitado de hoy. Una de cal y una de arena, ya que estamos hablando de la UOCRA, de la construcción, pero también de la educación ligada al trabajo. Pero, ¿cómo le va, señor Tomás? Leonardo Bienvenido, Greco, ¿cómo Alejandro. Le va? Ilustre, ¿cómo le va? Gracias por lo de ilustre. Bien. Lo escuché esta mañana en la 10. ¿Me escuchan a 10? Sí. ¿Me escucha mañana usted a mí a las 10? Yo lo escucho siempre. A las 10 de la mañana. Sí, como siempre. Entonces está bien. Estamos bien, somos amigos. No, porque usted le dijo a Facebook, mañana venía a tomar un café. Yo creía que iba mañana a la radio. Claro, a competir conmigo. Somos amigos con Eduardo, bueno, estamos muy bien. No, pero mañana lo quería entretener, justamente, para tomar un café. Bueno, vamos a estar hablando de cosas... No, poner más o menos en caja algunas variables políticas. Es un año electoral. Y da la sensación de que van a tener que atender un poquito el juego, más allá de la especulación política electoral, siempre, que es lógica. Siempre distrae al político la elección, bueno, pero no es un año fácil como para estar distraído, claro. Pero nosotros tenemos una obligación profesional del programa, que es hablar de trabajo, de sindicatos, de obras sociales, de salarios, de paritarias, y hoy estamos obligados más que nunca a ejercer esa labor profesional, a charlar un poco, más allá de la política electoral, de lo que se quiera, hablemos qué van a hacer con el empleo que se ha ganado y que no puede ser fácil, porque escuché a algún dirigente decir, y bueno, se ha gastado mucho, los trabajadores están gastando mucho, por ahí hay que ajustar un poquito. Y no me gustó. Son entonces, palabras y bueno, porque pero duelen, yo porque lo ya las escuché, pasamos, ¿sí? Si el dirigente me está mirando, sabe que estoy hablando de él. No me gustó, se lo dije en la cara, por supuesto. Le digo, no me vengas con ajustar ahí. Hay que ajustar en otros lugares. Sí, claro. Y es una gran tarea del político, porque la política es eso, achicar las diferencias. En un rato vamos a estar hablando de lo que significa el trabajo y la educación, que confluyen, deben confluir. Es un deber muchas veces de los sindicatos y en este caso por eso está Alejandro, que es de la UOCRA, pero de la Fundación UOCRA. Antes de entrar en tema, me gustaría que presente, ¿qué es la Fundación UOCRA? Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Por favor. Es un gusto estar con ustedes. La Fundación UOCRA es una de las instituciones que conforman la red social UOCRA. Porque UOCRA, desde que Gerardo Martínez se hizo cargo de la Secretaría General del Gremio... 89, ¿no? Desde el año 89, después de tomar el mando, se evaluó que la organización sindical debería tener una mirada más amplia y tratar de brindarles respuestas al colectivo de necesidades que genuinamente tiene el trabajador y su grupo familiar. Tal es así que, más allá de lo que es su sustancia, que es el derecho de los trabajadores, de sus condiciones de trabajo, las cuestiones de salud, de seguridad en el mismo puesto donde desarrollan sus actividades, también hay temas concretos como la salud,
como la vivienda y como la educación. Eso, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Pero bueno, ya que está, ¿qué UOCRA puede haber si no hubiera cemento? Vamos a ver sobre, claro, ¿qué harían? ¿Apilarían ladrillos? Entonces, bueno, vamos a compartir un informe. Siempre estuvimos, si no es con la frutilla, es con el vino, si no es con la soja. Ahora con el cemento, parte del trabajo argentino. Presentado por Comédica, al servicio de la prevención en salud. Trabajos argentinos. Una forma de conocer la producción y descubrir cómo se hacen muchas cosas que consumimos y que están elaboradas en el país. La construcción es una industria fundamental en el país, no solo por la cantidad de puestos de trabajo y el movimiento económico que genera. Si miramos a nuestro alrededor, cada casa o edificio, cada puente y ruta son el resultado de esta industria. Una de las bases de la construcción es el cemento, un insumo que también desarrolla su propia cadena de valor. Todo comienza aquí, en las canteras, que en la actualidad se distribuyen de norte a sur en 10 provincias del país. En estos espacios, con unas perforadoras especiales y a través de la técnica de voladura, se obtienen las rocas calizas y arcillas, que son la materia prima para fabricar el cemento. Las piedras se transportan en camiones hasta la planta de trituración. Este proceso permite reducir el material de más de 1 metro a unos 46 milímetros. Y así, queda listo para pasar a una planta donde se almacena. El paso siguiente es la molienda. En esta etapa, el material se reduce a una especie de harina a la que se busca homogeneizar para que cada partícula tenga las mismas características. Esta harina se vuelca entonces en una suerte de horno donde a altísimas temperaturas se producen las últimas reacciones físico-químicas. Y es en ese proceso cuando se genera el clínker, el principal componente en la elaboración del cemento. Llegamos así a la parte final de fabricación. El clínker se pasa a la molienda, donde se mezcla con otros elementos y ahí se obtiene el cemento. Listo para ser analizado y para ser comercializado en bolsas o a granel para la industria de la construcción. Cosas que a veces no sabemos y que pasan dentro de nuestra Argentina. Y es fácil ser ignorante en esto. No hubo programas anteriores que nos muestren cómo se hace el cemento. Y si lo hubo, nos lo perdimos, porque no es lo que abunda en la tele. Bueno, en este programa lo tenemos, yo acabo de ver y de aprender cómo es que se arma. Y es muy importante también el Producto Bruto Interno, ¿no? Muy, exactamente, porque en principio es muy lindo el informe, muy ilustrativo, porque el cemento tiene de particularidad que es un indicador que los despachos del mismo hacen preanunciar un aumento o una disminución del PBI. ¿Cómo es esto? Sí, porque están directamente ligados al desarrollo de la industria de la construcción, que claro, es un motor importante para la conformación del Producto Bruto Interno. Por lo tanto, por eso es industria de industria. Exactamente. Sí. Claro. Es fácil. En La cuanto hay construcción demanda es de así. cemento es porque está creciendo Todo. Claro. La madera, el hierro. Exactamente. Todo. Sí, es muy importante. Vamos a pedirle a la gente que se comunique con nosotros a través de Facebook, es tan fácil. Tenemos una página, pueden sugerir, pueden preguntar, pueden indicar cosas, pueden ver fotos también de las que sacamos fuera de cámara, que algunas son no tan santas. Pero bueno, esta es la página de Facebook, vean. Seguimos en Facebook. Trabajo Argentino. Vamos ahora al desarrollo de lo que Tomás anunció. Es impresionante ver, ¿no es cierto?, cómo se genera una industria, la industria del cemento en la Argentina, que fuimos muy importantes en la región, a punto tal que los brasileños vinieron a comprar esto. Sí, claro. Así que no es fácil. Yo me acuerdo de los Fortabat, claro. Bueno, ahí es donde empieza o la Barría, lo que fue el país y lo que dejó el país de ser, y que se recuperó. Alejandro Weiglas nos decía, teníamos 70.000 empleos, trabajadores blancos en la construcción, y tenemos hoy 450.000.
Pero cuando ves las cifras de que aumenta un poquito el desempleo, vos empezás a tomar en cuenta el desempleo que mide el gobierno, donde hay planes también. Entonces, digamos toda la verdad. Y todo ese trabajo hay que regularizarlo en la Argentina. Todo ese espacio ganado hay que regularizarlo. ¿Cómo se logra mantener ese espacio? Con mucha más política, que cada cual atienda su juego. Las variables políticas. El político tiene que entender que cuidar eso es cuidar la política, y cuidar la política es cuidar la democracia. Cuando se achica la política, se agrandan las corporaciones y se llevan el producido, porque aumentan los intereses. Y se llevan el producido del trabajo, del trabajador. Es fácil para nosotros, quizás explicarlo, quizás no sea fácil cuidarlo, pero si se exceden en una politización electoral y se olvidan de cuidar variables que son inmediatas, que nos están pasando ahora y que olvidamos de hacerlo antes. Talleres ferroviarios, astilleros, política que se logró mucho con la bandera en los barcos, pero tendríamos que haber hecho la marina mercante, que está la ley durmiendo, Sí, el sueño claro. de lo justo. Entonces, ¿qué Volver, digo? que la teníamos, también ¿Qué me de- haces acordar de la época. Claro, ¿qué digo con de esto? Dodero, de Elma. Nosotros logramos, por ejemplo, tener la jubilación, según el Banco Mundial, la jubilación más alta de la región. Bueno, eso hay que pagarlo, muchachos. Y hay que estar, y tenemos que prever que haya trabajadores, porque los aportes nacen siempre de los trabajadores. Con Alejandro hablábamos también qué pasa con la obra social. ¿Quién estuvo parado en esa crisis de los trabajadores? Yo digo la escuela pública, porque iban los chicos, y los sindicatos. Entonces, muchachos, tenemos que cuidar el trabajo. Esto se llama trabajo argentino y teníamos la obligación de decirlo ahora, calientes un poco, porque la política no debe ser politiquería. ¿Está bien? Está muy bien, está perfecto. Y vamos al informe central que vincula la educación con el trabajo y es lo que vamos a hablar con Alejandro Weislas, nuestro invitado de hoy. Lo vemos ya. Hablemos de prevención en salud, presentado por Comédica. El alcohol consumido en exceso diariamente tiene diferentes efectos en el organismo, la mayoría negativos. Veamos algunas consecuencias. Reduce la expectativa de vida en 10 años. Afecta las funciones cerebrales como la capacidad de concentración y la memoria de forma irreversible. Aumenta la presión sanguínea y la posibilidad de tener una enfermedad cardíaca. Causa trastornos en el aparato digestivo, causando anemia y graves problemas de circulación de la sangre. Tomemos conciencia. Beba con moderación. Presentó Comédica, al servicio de la prevención en salud. En un mundo cada vez más competitivo, los países buscan posicionarse en el mercado internacional con más tecnología y calidad aplicadas a la producción. La formación y educación son centrales, no solo para alcanzar este objetivo, sino también para fortalecer la inclusión de los trabajadores al sistema. En la Argentina, donde la educación se concibe históricamente como un derecho social, la inversión es la más alta de la región, superando el 6% del Producto Bruto Interno. Más allá de la formación general que se busca garantizar a todos los habitantes, en la actualidad, en el país, algunos especialistas debaten qué cambios se deben introducir para que la educación y el trabajo se vinculen mejor. Algunos plantean que se debe buscar un equilibrio entre la formación teórica y la práctica. Otros apuestan a que se especifiquen cada vez más los contenidos y se actualicen los planes de estudio. De cualquier modo, todavía no se encuentra una solución. Después de mucho tiempo, las escuelas técnicas empiezan a tener de nuevo un rol fundamental para relacionar el trabajo y la educación, pero no son los únicos espacios en donde se promueve esto. Desde los gremios, por ejemplo, se avanza en diferentes instancias de formación, muchas veces direccionadas a abordar temáticas específicas de cada actividad y a contener mejor a los trabajadores. La importancia de fortalecer la relación entre el trabajo y la educación
radica en que, según los expertos, permite orientar un proyecto productivo a largo plazo y así potenciar el desarrollo del país y generar empleo. Nos preguntamos, ¿de qué manera se podría vincular mejor la educación y el trabajo? ¿Es posible articular desde el Estado las distintas instancias de formación? ¿Cómo participan los trabajadores en este proceso? Todo esto y mucho más lo debatimos ahora en Trabajo Argentino. Y es por eso que contamos con nuestro invitado. El 6% dedicado a la educación del Producto Bruto Interno es histórico, ni Sarmiento lo hizo. ¿Cómo se puede aprovechar eso? Bueno, pero en principio me parece que antes de empezar a hablar de educación-trabajo, para que sea viable, uno necesita estar parado en un proyecto de país que sea claro, que identifique cuáles son las potencialidades y que forzosamente se tiene que parar en la generación de trabajo, empleo genuino, para que de alguna manera podamos discutir con cuestiones serias. La situación me parece que es que desde el movimiento obrero, este es un tema que realmente preocupa y moviliza, porque históricamente, desde, diría, 50 años o más, desde las distintas entidades sindicales se ha tomado la formación para el trabajo como una de las cuestiones vitales. Y hoy veo que de pronto existe una necesidad de conformación de política pública que perdure en el tiempo y que esté basada precisamente en cuestiones que desde la OIT se promueven, como es el trabajo decente, como es el diálogo social en todas sus capacidades. Y esto requiere la participación de todos los actores, que pueden ser 3, 4, como por las asociaciones civiles que se pueden sumar dentro de lo que es el Estado, los sindicatos y las cámaras empresarias. Exactamente. Hoy tenemos que pensar claramente en que hay que tratarlo esto como un tema estratégico, no es menor. Y cuando hablamos de educación estamos hablando de cuestiones que hacen no solo una disciplina, estamos hablando de la